Primavera de 1938. Un tren cargado de prisioneros alemanes cruza el paisaje alpino austriaco. Los hombres, hacinados en los vagones de carga, observan a través de las pequeñas aberturas los verdes campos y las montañas nevadas que contrastan con su desesperada situación. No saben que llegan a lo que se convertiría en uno de los campos de concentración más mortíferos del Reich nazi, Mauthausen. A diferencia de otros campos que comenzaron como centros de detención temporales, Mauthausen fue concebido desde el principio como algo más siniestro. Heinrich Himmler eligió personalmente la ubicación en la pequeña ciudad austriaca, no solo por su proximidad a las canteras de granito, sino porque creía que el aislamiento geográfico permitiría operaciones que serían imposibles en zonas más pobladas. La llegada de los primeros 300 prisioneros en mayo de 1938 marcó el inicio de un sistema que mataría a más de 190.000 personas en los 7 años siguientes. Se trataba de criminales alemanes, presos políticos y elementos antisociales, categorías que pronto se ampliarían para incluir a miles de personas cuyo único delito era existir en un mundo dominado por la ideología nazi. Franz Thiereis, el comandante que supervisaría Mauthausen durante casi toda su existencia, llegó con ideas claras sobre cómo gestionar lo que él llamaba eliminación mediante el trabajo. No era un loco sanguinario, sino un burócrata eficiente que transformó el asesinato en masa en un asunto administrativo. «Estamos construyendo algo especial aquí», les dijo a los oficiales de las SS, «un lugar donde los enemigos del Reich encontrarán su destino final». La cantera de granito que dio origen al campo no era solo un lugar de trabajos forzados, sino un instrumento de muerte meticulosamente planificado. Las escaleras que los prisioneros debían subir cargando bloques de piedra de hasta 50 kilogramos se conocían como las escaleras de la muerte. No recibían ese nombre por casualidad. Cientos de prisioneros morían allí cada semana, ya sea por agotamiento, accidentes causados por los guardias o simplemente por ser empujados desde las alturas. Lo que diferenciaba a Mauthausen era su clasificación como campo de grado Therese, el más severo del sistema nazi. Esto significaba que estaba reservado para prisioneros considerados incorregibles y peligrosos para la seguridad del Estado. En la práctica, se trataba de una sentencia de muerte seguida de varias semanas o meses de trabajos forzados antes de la ejecución. A diferencia de otros campos donde algunos prisioneros podían esperar una eventual liberación, Mauthausen fue diseñado desde el principio como un lugar sin salida. La arquitectura del campo reflejaba esta filosofía. Altos muros, torres de vigilancia estratégicamente ubicadas y un sistema de cercas electrificadas que hacía prácticamente imposible cualquier intento de fuga. Los primeros prisioneros no podían imaginar que estaban construyendo su propia tumba. Trabajaron en la expansión del campo, erigiendo los barracones donde dormirían, cavando las fosas donde serían enterrados. Cada ladrillo colocado, cada valla erigida, cada barracón construido era un elemento más de la máquina de muerte que los engulliría. Joseph Kohl, uno de los primeros presos políticos austriacos, recordó décadas después: «Pensábamos que estábamos construyendo un campo de trabajo. No nos dimos cuenta de que estábamos construyendo nuestra propia ejecución. Cada martillo que golpeábamos, cada muro que erigíamos, era una pieza más de nuestro ataúd colectivo». La llegada de los primeros prisioneros a Mauthausen no fue un accidente histórico, sino el resultado de una cuidadosa planificación por parte de una maquinaria burocrática que había convertido el asesinato en una ciencia. Fue solo el comienzo de una tragedia que revelaría los aspectos más oscuros de la capacidad de la humanidad para el mal sistemático. Si valoras la preservación de la memoria histórica y crees que estas historias nunca deben olvidarse, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a garantizar que los testimonios de las víctimas del Holocausto sigan siendo compartidos y recordados por las generaciones futuras. El sonido de los martillos resonó por el valle desde el amanecer. Cientos de prisioneros descendieron las empinadas escaleras hacia la cantera de granito,
cargando herramientas que pesaban casi tanto como sus cuerpos debilitados. Era el comienzo de otro día, en la cantera de Wiener Graben, el corazón mortífero de Mauthausen. La cantera no era solo un lugar de trabajo, sino un instrumento de ejecución camuflado en una actividad productiva. Los prisioneros eran despertados a las 4 de la mañana. Se les daba un líquido oscuro, al que llamaban café, y un trozo de pan duro como una piedra. Luego marchaban en formación hasta el borde del abismo, donde pasarían las siguientes 12 horas extrayendo granito bajo el abrasador sol del verano, o el frío penetrante del invierno alpino. Las infames escaleras de la muerte conectaban la base de la cantera con la cima, con 186 escalones irregulares tallados en la roca. Cada prisionero era obligado a cargar bloques de granito, que pesaban entre 25 y 50 kilos, subiendo y bajando por estas escaleras docenas de veces al día. Las piedras eran cortadas deliberadamente, con bordes afilados que cortaban las manos y los hombros de los porteadores. Willy Feix, un preso político alemán que sobrevivió 4 años en Mauthausen, describió la rutina de la cantera. Los guardias nos vigilaban como halcones. Si un preso tropezaba o caía, lo golpeaban de inmediato. Si intentaba descansar un momento, recibía un golpe con una porra. Muchos optaban por tirarse por el precipicio. Para ellos era una liberación. Los guardias de las SS convirtieron el trabajo en la cantera en un espectáculo sádico. Inventaron un juego llamado paracaidismo. Obligaban a los prisioneros a colocarse en el borde de un acantilado de 50 metros de altura y los empujaban gritando: ¿Quién quiere ser paracaidista? Los cuerpos se despedazaban contra las rocas y otros prisioneros eran obligados a retirar los restos durante las horas de trabajo. La productividad de la cantera sirvió de pretexto para una crueldad sistemática, pero las cifras revelan la verdadera intención. Mientras que una cantera civil normal producía unos 100 metros cúbicos de granito al mes, Mauthausen rara vez superaba los 80 metros cúbicos, a pesar de emplear a muchos más trabajadores. El objetivo nunca fue la eficiencia productiva, sino la eliminación gradual de los prisioneros mediante trabajos extenuantes. El granito extraído de Mauthausen se utilizó en los megalómanos proyectos arquitectónicos de Hitler, incluyendo la reconstrucción de Berlín y otros monumentos al Reich milenario. Cada piedra pulida llevaba el sudor, la sangre y la vida de los prisioneros que murieron para extraerla. Era una arquitectura literalmente construida sobre cadáveres humanos. Durante el invierno, las condiciones se volvieron aún más mortíferas. Las temperaturas descendieron por debajo de los 20 grados Celsius, pero el trabajo continuó. Los prisioneros con ropa inadecuada sufrieron congelación en los dedos de las manos y los pies, que a menudo tuvieron que ser amputados sin anestesia por el personal médico del campo. Muchos murieron de hipotermia durante la noche en los barracones sin calefacción. Louis Hefliger, un trabajador de la Cruz Roja que logró entrar al campo en los últimos días de la guerra, documentó: la cantera estaba llena de esqueletos humanos. Hombres que pesaban quizás 35 o 40 kilos aún intentaban cargar piedras de 50 kilos. Era una visión que desafiaba cualquier concepto de humanidad. El aspecto más cruel de la cantera era su calculada inutilidad. Los guardias ordenaban con frecuencia a los prisioneros que movieran montones de piedras de un lugar a otro, y luego de vuelta al sitio original, repetidamente. Era un trabajo de Sísifo, transformado en tortura sistemática. Esfuerzo inútil, sufrimiento sin sentido, solo por la crueldad de mantenerlos ocupados mientras sus fuerzas menguaban. La cantera de Wiener Graben funcionó ininterrumpidamente entre 1938 y 1945, asesinando a más de 50.000 prisioneros. No era solo un lugar de trabajos forzados, sino un matadero humano camuflado en una actividad económica. ¿Qué opinas sobre cómo el trabajo se ha convertido en un instrumento de muerte? Comparte tu opinión en los comentarios. El doctor Aribert Heim ajustaba su instrumental quirúrgico en lo que él llamaba el laboratorio médico de Mauthausen. Era una fría mañana de octubre de 1941
y estaba a punto de dirigir otra sesión de lo que él mismo denominó, eufemísticamente, investigación médica avanzada. En realidad, estaba a punto de iniciar una serie de experimentos que transformarían a prisioneros vivos en conejillos de indias humanos. Haim no era un médico loco que actuaba solo. Formaba parte de un sistema médico nazi que pervirtió por completo el juramento hipocrático. Graduado de la Universidad de Viena, llegó a Mauthausen con credenciales impecables y apoyo oficial para investigaciones médicas que beneficiarían a la ciencia alemana. Lo que hizo en los 2 años siguientes desafiaría cualquier concepción civilizada de la medicina. Sus experimentos comenzaron con inyecciones directas en el corazón de prisioneros conscientes. Utilizaba gasolina, fenol, benceno y otras sustancias químicas, cronometrando el tiempo que cada sustancia tardaba en causar la muerte. Mantenía registros meticulosos, como si se tratara de una investigación médica legítima. Paciente 141. Hora de fallecimiento. 4 minutos y 17 segundos después de la inyección de benceno directamente en el ventrículo izquierdo, anotó en sus informes. Lo que hacía particularmente atroces los experimentos de Haim era su aparente normalidad científica. Utilizaba terminología médica adecuada, seguía protocolos de laboratorio y documentaba los resultados con precisión germánica. Transformó el asesinato en un experimento, la tortura en investigación y creó una pseudociencia que solo servía para satisfacer su sádica curiosidad sobre los límites de la resistencia humana. Además de las inyecciones letales, Haim practicaba cirugías innecesarias a prisioneros sanos. Extirpaba órganos internos mientras las víctimas estaban conscientes, estudiando sus reacciones. Amputaba extremidades sin anestesia para observar patrones de curación en condiciones extremas. Infectaba a prisioneros con enfermedades tropicales para probar tratamientos experimentales que a menudo eran peores que las propias enfermedades. Anton Gostner, un prisionero austriaco que sobrevivió a los experimentos de Haim, testificó: llegaba todas las mañanas con su impecable bata blanca y su maletín de instrumentos. Elegía a los prisioneros como quien elige fruta en el mercado. Tú y tú, y sabíamos que no volveríamos vivos de aquel cuartel. El laboratorio de Haim se encontraba en el bloque 6, un edificio aparentemente normal, que había sido reconvertido en una cámara de horrores médicos. Contaba con mesas de cirugía, instrumental médico de alta calidad e incluso una máquina de rayos X. Cualquier visitante desprevenido podría confundirlo con un hospital bien equipado. En realidad, era una fábrica de muerte camuflada en un centro médico. Haim trabajó con asistentes médicos prisioneros, médicos judíos, polacos y checos obligados a participar en experimentos bajo amenaza de muerte. Estos hombres vivían con el dilema imposible de cooperar con atrocidades o ser asesinados. El doctor Miklos Nisli, patólogo húngaro obligado a trabajar para Haim, escribió: «Cada día me convertía en cómplice de crímenes que jamás imaginé posibles, pero negarme significaba la muerte inmediata y esperaba sobrevivir para testificar». Los experimentos no se limitaban a adultos. Haim sentía una fascinación particular por los niños y adolescentes, afirmando que sus cuerpos ofrecían datos médicos más puros. Realizó experimentos de tolerancia al dolor en niños de entre 8 y 15 años, para comprobar cuánto sufrimiento podían soportar antes de morir o perder el conocimiento. Documentó todo con la misma frialdad científica. Lo más impactante de Haim era su aparente normalidad fuera del laboratorio. Sus colegas lo describían como un hombre culto y educado que disfrutaba de la música clásica y la poesía. Durante el almuerzo hablaba de arte y filosofía. Por la tarde torturaba a la gente hasta la muerte en nombre de la ciencia. Era la banalidad del mal en su forma más pura. Tras la guerra, Haim huyó a Sudamérica con la ayuda de las redes de escape nazis. Vivió cómodamente en Egipto durante décadas, trabajando como médico bajo una identidad falsa. Murió de cáncer en El Cairo en 1992, sin haber sido juzgado por sus crímenes. Los experimentos que realizó en Mauthausen no produjeron ningún avance médico real. Fueron simplemente
sadismo disfrazado de ciencia. ¿Qué opinas sobre cómo los profesionales sanitarios pueden convertirse en instrumentos de crueldad? Comparte tu opinión. El prisionero número 5647 descendió del tren en Mauthausen una fría mañana de enero de 1942. Durante las 2 horas siguientes, sería despojado no solo de su ropa, sino también de su identidad humana. Se transformaría de persona en categoría, de individuo en número, de ser humano en objeto clasificado por un sistema burocrático que reducía las vidas a códigos de colores cosidos en uniformes a rayas. El sistema de clasificación de Mauthausen fue una obra maestra de deshumanización científica. Cada prisionero recibía un triángulo de color que determinaba no solo su trato en el campo, sino también sus posibilidades de supervivencia. Rojo para los presos políticos, verde para los criminales, negro para los elementos antisociales, violeta para los testigos de Jehová, rosa para los homosexuales, amarillo para los judíos. Cada color representaba una categoría de destino. Los triángulos rojos, presos políticos, ocupaban la cima de la jerarquía entre los prisioneros, que eran comunistas, socialistas, combatientes de la resistencia, personas que se oponían al régimen nazi por convicciones ideológicas. Paradójicamente, su condición de enemigos políticos les confería un respeto peculiar entre los guardias de las SS, quienes los veían como adversarios dignos, no como infrahumanos. Esta distinción salvaba vidas. Los presos políticos tenían más posibilidades de recibir trabajos menos mortíferos y raciones ligeramente mejores. Hans Marschalek, un preso político austriaco que sobrevivió 7 años en Mauthausen, explicó la lógica perversa del sistema. Las SS nos odiaban, pero nos respetaban como enemigos. Éramos alemanes o austriacos que elegíamos oponernos al sistema. Esto nos daba un margen de supervivencia que otros grupos no tenían. Era una ventaja terrible, construida sobre el sufrimiento ajeno. Los triángulos verdes, delincuentes comunes, formaban una categoría peculiar. Muchos habían sido transferidos de prisiones regulares a campos de concentración al expirar sus condenas, bajo el concepto nazi de custodia preventiva. Irónicamente, algunos encontraban mejores condiciones en Mauthausen que en las prisiones ordinarias, sobre todo si poseían habilidades útiles para la administración del campo. Los triángulos negros representaban al grupo más heterogéneo y vulnerable, los elementos antisociales. Esto incluía a todos, desde personas sin hogar y desempleados crónicos, hasta gitanos, prostitutas y cualquiera que no encajara en el ideal social nazi. Emma Zimmer, trabajadora social que visitó Mauthausen en 1943, observó: estos prisioneros eran tratados como basura humana. Ni siquiera se les consideraba dignos de odio, solo de eliminación. Los triángulos morados distinguían a los testigos de Jehová, un grupo único en el sistema de campos de concentración. Su persecución se basaba únicamente en su negativa religiosa a apoyar al Estado nazi. Lo que los hacía extraordinarios era que podían obtener la liberación inmediata simplemente firmando un documento renunciando a su fe. Casi ninguno lo hacía. Emil Brenner, testigo de Jehová que pasó 4 años en Mauthausen, dijo: «Preferimos morir fieles a Dios que vivir negando nuestra conciencia». Los triángulos rosas marcaban a los hombres encarcelados por homosexualidad, quizás el grupo más brutalizado de todos. Sufrían la violencia no solo de los guardias, sino a menudo de otros presos. Se les asignaba deliberadamente los trabajos más duros y peligrosos. Rudolf Brazda, uno de los pocos sobrevivientes homosexuales de Mauthausen, testificó: «Éramos los parias entre los parias. Incluso otros presos nos despreciaban. Sobrevivir significaba volverse invisible». Los triángulos amarillos identificaban a los judíos, quienes constituían la mayor población de Mauthausen en ciertas épocas. Se enfrentaban a las peores condiciones, recibían las raciones más escasas y eran los primeros en ser seleccionados para trabajos peligrosos. Cuando también eran presos políticos, llevaban un triángulo rojo superpuesto al amarillo,
creando una estrella de David que los señalaba para una doble persecución. El sistema de clasificación creó una jerarquía cuidadosamente calculada que impedía la solidaridad entre los prisioneros. Cada grupo competía por los pocos privilegios disponibles y cada categoría culpaba a las demás de su situación. Era una clásica estrategia de divide y vencerás, aplicada con precisión germánica al control de las masas humanas. Aún más cruel, la clasificación determinaba no solo el tratamiento, sino también el destino. Las estadísticas internas de las SS mostraban tasas de mortalidad que variaban drásticamente según la categoría. La esperanza de vida de los homosexuales y los individuos antisociales se medía en meses, mientras que los presos políticos alemanes podían sobrevivir años. No fue casualidad, fue ingeniería social aplicada al exterminio selectivo. El número tatuado en su brazo completó la deshumanización. El prisionero 5647 dejó de ser Johann Schmidt, panadero vienés y padre de 3 hijos. Se convirtió en un simple número en una hoja de cálculo burocrática, una estadística en una operación que transformó a los seres humanos en datos administrativos. ¿Cómo crees que se utiliza este sistema de clasificación para dividir y controlar a la gente? Comparte tu opinión. La llegada de niños a Mauthausen siempre suponía un dilema administrativo para los oficiales de las SS. El campo no estaba diseñado para albergar a menores, carecía de protocolos, uniformes de talla infantil, ni barracones adecuados. Los niños simplemente no encajaban en la burocracia nazi de la muerte. Esta insuficiencia institucional, paradójicamente, agravó aún más su destino. Las primeras niñas llegaron en 1940, hijas de presos políticos checos y polacos. Tenían entre 8 y 16 años, muchas de ellas capturadas durante operaciones de represalia contra la resistencia. Los guardias no sabían exactamente qué hacer con ellas. No podían trabajar en la cantera, eran demasiado pequeñas para la mayoría de las tareas del campo, pero se las consideraba material peligroso que debía ser contenido. La solución encontrada por los administradores nazis reveló una creatividad administrativa aplicada al mal. Los niños fueron clasificados como prisioneros especiales y alojados en barracones separados, supuestamente para su protección. En realidad, fueron aislados para facilitar su eliminación gradual mediante negligencia calculada, experimentos médicos y asesinatos selectivos. Georg Bachmeier, oficial de las SS, a cargo de los barracones infantiles, desarrolló métodos específicos para el manejo de menores. Niños menores de 12 años eran utilizados con frecuencia para experimentos médicos, con el pretexto de que sus cuerpos proporcionaban datos científicos más puros. Los adolescentes de entre 13 y 16 años eran obligados a realizar trabajos auxiliares en el campo, limpieza, distribución de alimentos, mantenimiento básico, siempre bajo la supervisión de prisioneros adultos designados como tutores. Franz Dahlem, un preso político alemán que sobrevivió 6 años en Mauthausen, fue asignado como tutor de un grupo de niños checos. Era un trabajo que nadie quería. Cuidarlos significaba verlos consumirse lentamente. Recibían la mitad de las raciones ya insuficientes que se daban a los adultos. En invierno no tenían ropa adecuada, muchos morían de frío durante la noche. Cada mañana contaba cuántos no se habían despertado. Los niños desarrollaron sus propias estrategias de supervivencia, que a menudo revelaban una madurez asombrosamente precoz. Formaban grupos de protección mutua, compartían comida y mentían sobre su edad para evitar ser seleccionados para experimentos. Los niños mayores cuidaban de los más pequeños, creando familias improvisadas basadas en la solidaridad, no en los lazos de sangre. Miriam Stern llegó a Mauthausen con su madre a los 12 años en 1944. Décadas después, recordaba: aprendí rápidamente que llorar atraía la atención de los guardias y que esa atención significaba la muerte. Los niños mayores me enseñaron a hacerme invisible, a no hacer ruido, a comer todo lo que me dieran sin quejarme. A los 13 años ya no era una niña, era una superviviente en formación.
El doctor Aribert Heim tenía un interés particular en los niños de Mauthausen para sus experimentos médicos. Justificó esto afirmando que los cuerpos jóvenes ofrecían datos más precisos sobre la resistencia humana a diversas sustancias y procedimientos. Entre 1941 y 1943, cientos de niños fueron sometidos a experimentos que incluyeron inyecciones letales, cirugías innecesarias, exposición a temperaturas extremas e infecciones deliberadas con enfermedades tropicales. También se utilizaban niños para quebrantar la resistencia psicológica de los adultos. Los presos, que se negaban a cooperar, eran obligados a presenciar la tortura de niños. Los padres eran obligados a elegir a cuáles de sus hijos se les perdonaría la vida. Estas eran tácticas de tortura psicológica que explotaban los instintos parentales más básicos para asegurar la obediencia. Durante el invierno de 1942-43, conocido como el Invierno de la Muerte, en Mauthausen, debido al excepcional número de muertes por congelación, los niños fueron los primeros en sucumbir. Carecían de ropa de invierno, los barracones no contaban con calefacción y sus escasas reservas corporales se agotaron rápidamente. Estimaciones internas de las SS indican que más del 80% de los niños del campo murieron durante esos 3 meses. Un fenómeno particular en Mauthausen fue el nacimiento de bebés en el campo, resultado de embarazos de mujeres que llegaban ya embarazadas o que se embarazaron debido a violencia sexual. Estos bebés eran inmediatamente separados de sus madres y asesinados, generalmente mediante inyección letal o simplemente abandonados hasta que morían de hambre y frío. Se informaba a las madres que los bebés habían sido trasladados a un centro más adecuado. Anna Pfeffer, una partera encarcelada y obligada a participar en estos partos, testificó: «Ayudé a nacer a más de 40 bebés en Mauthausen. Ninguno sobrevivió más de 2 semanas. Mi trabajo consistía en asistir en el parto y luego entregar a los bebés a los guardias. Sabía a dónde iban. Era la parte más cruel de mi trabajo, traer vida al mundo solo para verla inmediatamente destruida». La liberación de Mauthausen en mayo de 1945 encontró solo 47 niños con vida en el campo, de un total estimado de más de 1.200 que habían pasado por él durante sus 7 años de funcionamiento. La mayoría de los supervivientes tenían entre 14 y 16 años, edad suficiente para trabajar y jóvenes para adaptarse a las condiciones extremas. Casi todos sufrían desnutrición severa, traumas psicológicos y problemas de salud que los acompañarían el resto de sus vidas. ¿Qué sientes al conocer el destino de estos niños? Comparte tu opinión en los comentarios. Mauthausen no era solo un campo de concentración, era el centro de una extensa red que se extendía por toda Austria como metástasis cancerosas. En su apogeo, el sistema incluía más de 60 subcampos repartidos por toda la región, cada uno especializado en diferentes formas de trabajo esclavo y exterminio. Esta expansión transformó una atrocidad localizada en una máquina de muerte industrial que contaminó toda una región. El primer subcampo se estableció en Gusen, a solo 4 kilómetros de Mauthausen, en mayo de 1940. Inicialmente concebido para aliviar el hacinamiento en el campo principal, Gusen rápidamente se volvió aún más mortífero que su predecesor. Si Mauthausen se clasificaba como campo de grado 13, el más severo, Gusen operaba como grado 13+, una categoría no oficial que implicaba la eliminación inmediata mediante trabajos forzados. Louis Hafliger, un empleado de la Cruz Roja que logró visitar varios subcampos en las últimas semanas de la guerra, documentó: cada campo satélite tenía su propia especialidad mortal. En Gusen era la producción de aviones Messerschmitt en túneles subterráneos. En Ebensee fabricaban combustible para cohetes. En Melk construían búnkeres subterráneos. Pero todos compartían el mismo objetivo: hacer trabajar a los prisioneros hasta la muerte. La creación de estos subcampos respondió a las necesidades prácticas de la maquinaria de guerra nazi. A medida que se intensificaba la Segunda Guerra Mundial, el Reich necesitaba mayor producción industrial,
pero también quería mantenerla alejada de los bombardeos aliados. La solución fue construir fábricas subterráneas utilizando mano de obra esclava de prisioneros que pudieran ser eliminados tras completar su trabajo. Gusen se convirtió en el centro de producción aeronáutica de Messerschmitt AG. Los prisioneros excavaban túneles en roca sólida, trabajando 14 horas al día en condiciones que desafiaban cualquier concepto de seguridad industrial. Las explosiones de dinamita mataban frecuentemente a docenas de trabajadores. El polvo de roca causaba silicosis pulmonar que causaba la muerte en cuestión de semanas. La tasa de mortalidad en Gusen era un 40% mayor que en Mauthausen, un logro macabro de eficiencia letal. Willy Feix, un preso político que trabajó en Gusen durante 2 años, testificó: «Cavamos nuestras propias tumbas todos los días. Los túneles eran nuestro trabajo de día y nuestro cementerio de noche. Muchos compañeros simplemente se desplomaban durante el trabajo y se quedaban donde habían caído. No valía la pena sacarlos. Pronto habría otros cuerpos junto a ellos». Ebensi, fundada en 1943, se especializó en la producción de combustible para los cohetes V-2 de Werner von Braun. Los prisioneros trabajaban en complejos subterráneos excavados en las montañas austriacas, manipulando productos químicos altamente tóxicos sin equipo de protección. La esperanza de vida promedio en Ebensi era de 6 semanas, un tiempo calculado con precisión por los administradores alemanes como ideal entre la productividad y el coste de la manutención de los trabajadores. El subcampo de Melk obligaba a los prisioneros a construir búnkeres subterráneos para la fabricación de aviones de combate. El trabajo implicaba excavaciones en terreno rocoso, utilizando principalmente herramientas manuales. Las condiciones eran tan extremas que incluso los guardias de las SS recibían bonificaciones monetarias por su servicio en entornos insalubres. Los prisioneros, naturalmente, no recibían protección alguna. Una característica única de la red de Mauthausen era su sistema de transporte entre campos. Trenes especiales, apodados trenes fantasma por la población local, circulaban constantemente transportando prisioneros entre las instalaciones. Estos trenes no figuraban en los horarios oficiales, operaban principalmente de noche y los vagones estaban sellados para evitar fugas o la comunicación con el exterior. El doctor Rudolf Hauenschmied, historiador que investigó los subcampos durante décadas, descubrió: el sistema de subcampos transformó toda Austria Oriental en una gigantesca fábrica de muerte. Era imposible que la población local ignorara lo que ocurría. Los trenes pasaban por sus pueblos. El olor emanaba de las chimeneas de los crematorios. Los trabajadores civiles supervisaban a los presos en las obras. Era un secreto a voces que toda una región decidió ignorar. Los subcampos también servían como laboratorios para diferentes métodos de eliminación. Cada instalación probaba técnicas específicas de trabajo a muerte, comparando la eficacia de cada método. Los administradores de las SS intercambiaban información sobre las mejores prácticas para maximizar la producción y minimizar el tiempo de supervivencia de los prisioneros. Steyr-Münchholz, otro subcampo importante, se especializó en la producción de armamento en fábricas pertenecientes a Steyr-Daimler-Puch AG. Lo que hizo a este campo particularmente siniestro fue la cooperación directa entre ejecutivos corporativos civiles y administradores de las SS. Empresarios austríacos participaron en reuniones donde discutieron abiertamente tácticas para optimizar el uso de material humano desechable. La liberación gradual de los subcampos por las fuerzas aliadas entre marzo y mayo de 1945 reveló la magnitud de esta red de atrocidades. Cada campo liberado revelaba nuevos horrores, nuevas técnicas de deshumanización, nuevos métodos para transformar el trabajo en un instrumento de muerte. Era un sistema que había contaminado toda una región, convirtiendo la Austria rural en un gigantesco laboratorio de genocidio industrial. Cuando los liberadores estadounidenses finalmente mapearon la extensión completa de la red de Mauthausen, descubrieron que había afectado a prácticamente todas las comunidades del este de Austria,
Ya no era posible alegar ignorancia. Era una operación demasiado grande, demasiado visible, demasiado integrada en la economía local como para ser ignorada. Una región entera se había vuelto cómplice de crímenes que desafiaban la imaginación humana. ¿Cómo crees que comunidades enteras pudieron haber ignorado o colaborado con este sistema? Comparte tu opinión. A las 7 en punto, el Unterscharführer Hans Schmidt abría su maletín y comenzaba otra jornada de trabajo administrativo en Mauthausen. No era un guardia brutal ni un comandante sádico. Era simplemente un empleado eficiente que había convertido el asesinato en masa en un asunto de papeleo bien organizado. Su escritorio siempre estaba ordenado, los formularios de defunción debidamente cumplimentados, los informes de productividad al día, las estadísticas de mortalidad ordenadas por categoría de prisionero. El sistema burocrático de Mauthausen representaba la banalidad del mal en su forma más pura. Cada muerte se documentaba por triplicado. Cada traslado de prisionero generaba 4 formularios diferentes. Cada entrega de suministros, alimentos, uniformes, productos químicos para las cámaras de gas, seguía protocolos administrativos idénticos a los utilizados en cualquier empresa alemana de la época. Schmidt se había especializado en lo que los manuales internos de las SS llamaban la administración de material humano desechable. Mantenía hojas de cálculo detalladas sobre la esperanza de vida por categoría de prisionero, calculaba los costes operativos por muerte producida y preparaba proyecciones trimestrales de productividad eliminatoria. Para él, no se trataba de personas asesinadas, sino de números procesados mediante un sistema administrativo altamente eficiente. El departamento de registros de Mauthausen ocupaba un edificio entero y empleaba a más de 200 personas, incluyendo alemanes y prisioneros obligados a trabajar como administrativos. Elaboraban informes diarios sobre llegadas, traslados, muertes y víctimas por diversas causas, un eufemismo burocrático para asesinato. Estos informes se enviaban regularmente a Berlín, donde se convertían en estadísticas para informes aún más extensos sobre la solución final. Ernst Kaltenbrunner, el oficial superior de las SS en Austria, visitaba Mauthausen con regularidad, no para presenciar ejecuciones ni inspeccionar las condiciones de los prisioneros, sino para revisar la documentación. Sus principales preocupaciones eran la eficiencia administrativa y la contención de costes. «Estamos llevando a cabo una operación compleja», declaró durante una reunión en 1943. «Necesitamos mantener estándares profesionales de documentación y control de calidad». La perversidad del sistema burocrático residía en cómo normalizaba lo anormal. Los formularios estandarizados enumeraban las causas de muerte, que incluían fatiga cardíaca inducida por el trabajo, neumonía por exposición necesaria y lesiones resultantes de accidentes laborales inevitables. Era lenguaje corporativo aplicado al genocidio, convirtiendo el asesinato en jerga administrativa. Max Pauli, administrador jefe de Mauthausen entre 1942 y 1944, se enorgullecía de la eficiencia de su departamento. Redujo el tiempo promedio de procesamiento para los nuevos prisioneros de 6 horas a 2 horas y media. Implementó sistemas de archivo que permitían localizar cualquier documento sobre cualquier prisionero en menos de 5 minutos. Desarrolló formularios que redujeron a la mitad el tiempo necesario para documentar una muerte. «Somos profesionales», explicó Pauli a un grupo de visitantes de las SS en 1943. «No hacemos nada por crueldad ni por emotividad. Todo se basa en procedimientos científicamente probados y administrativamente eficientes. Aplicamos los mejores principios de la administración empresarial alemana a una tarea necesaria para el Estado». El sistema de documentación creó una realidad paralela donde el asesinato en masa parecía legítimo y normal. Los presos no eran asesinados, sino liberados por razones administrativas. Los niños no eran ejecutados, sino trasladados a centros más adecuados. Los experimentos médicos letales se clasificaban como investigación científica aprobada por las autoridades competentes.
Werner Grothmann, secretario administrativo responsable de la correspondencia oficial de Mauthausen, guardaba copias de todas las comunicaciones con empresas civiles que utilizaban mano de obra esclava del campo. Estas cartas, escritas en un lenguaje comercial cortés, hablaban sobre el suministro de trabajadores cualificados, la renovación de contratos laborales y la sustitución de unidades defectuosas, refiriéndose a los seres humanos como equipos industriales. Steyr Daimler Puch AG, por ejemplo, mantenía correspondencia regular con Mauthausen solicitando lotes de 200 unidades de mano de obra cualificada o quejándose de una alta tasa de defectos en el último envío de mano de obra. Se trataba de una trata de esclavos que se llevaba a cabo con un lenguaje corporativo cortés, como si estuvieran negociando la compra de maquinaria industrial. El aspecto más impactante de la burocracia de Mauthausen fue su integración con los sistemas administrativos habituales del Reich alemán. Los mismos funcionarios que procesaban los impuestos durante la guerra también procesaban las órdenes de ejecución. Las mismas máquinas de escribir utilizadas para la correspondencia comercial también producían listas de deportación. Los mismos archivos que guardaban contratos civiles también archivaban órdenes de exterminio. Esta normalización burocrática permitió a la gente común participar en genocidios sin confrontar la realidad moral de sus actos. Schmidt regresaba a casa cada noche, cenaba con su familia, les leía a sus hijos y besaba a su esposa. Era un padre devoto y un esposo amoroso que dedicaba sus días a organizar el papeleo relacionado con el asesinato de miles de personas. La burocracia creó una distancia psicológica que hacía psicológicamente soportable la participación en el mal. Cuando los aliados capturaron los archivos de Mauthausen en mayo de 1945, encontraron más de 50.000 documentos organizados en sistemas de archivo que cualquier empresa moderna reconocería. Había manuales de procedimientos, organigramas, descripciones detalladas de puestos y evaluaciones del desempeño de los empleados. Era una empresa de la muerte dirigida con la misma eficiencia que cualquier corporación exitosa. ¿Qué opinas sobre cómo la burocracia puede hacer que la gente común sea cómplice de atrocidades? Comparte tu opinión. Otto Praer se despertaba cada mañana a las 6, tomaba café con su esposa, besaba a sus hijos en la frente y conducía su coche particular hasta la fábrica de Steyr Daimler Puch, donde trabajaba como supervisor de producción. Era un respetable ciudadano austriaco, miembro de la iglesia local y un hombre de familia ejemplar. Lo que hacía única su rutina era que supervisaba directamente a más de 800 prisioneros de Mauthausen, obligados a trabajar en la producción de armamento para el Reich nazi. Praer representó a miles de civiles austriacos que se beneficiaron económicamente del sistema de trabajo esclavo de Mauthausen sin siquiera haber entrado oficialmente en el campo de concentración. Eran empresarios, supervisores, técnicos, contables, ingenieros, gente común que convirtió el genocidio en una oportunidad de negocio. Su complicidad fue esencial para el funcionamiento del sistema, pero rara vez fue investigada o castigada después de la guerra. La empresa Steyr Daimler Puch AG fue la mayor beneficiaria civil del trabajo esclavo en Mauthausen. Entre 1940 y 1945 empleó a más de 10.000 prisioneros en la producción de armas, vehículos militares y componentes para aviones de guerra. Georg Meindl, director general de la empresa durante la guerra, participó personalmente en reuniones con los comandantes de las SS para optimizar el uso de los recursos humanos disponibles, un eufemismo para maximizar las ganancias mediante la explotación de trabajadores esclavizados. Documentos descubiertos en los archivos de Steyr revelan correspondencia comercial que trataba a los prisioneros como equipo industrial. Solicitamos 300 unidades de mano de obra cualificada para el sector de mecanizado, escribió el gerente de producción en enero de 1943. Las últimas 200 unidades presentaban una alta tasa de defectos y debían ser reemplazadas por material más duradero. Se referían a los seres humanos como bienes defectuosos que debían ser intercambiados por versiones más duraderas.
La participación civil en el sistema de Mauthausen se extendió más allá de las grandes corporaciones. Los agricultores locales contrataban prisioneros para trabajos agrícolas, pagando directamente a las SS el alquiler por cada trabajador. Los propietarios de canteras más pequeñas solicitaban préstamos de mano de obra para proyectos específicos. Incluso familias austriacas contrataban prisioneros como empleados domésticos, jardineros y cocineros. María Kronberger, ama de casa de una familia de clase media de Linz, empleó a 3 prisioneras de Mauthausen como empleadas domésticas entre 1943 y 1944. Décadas más tarde, en su testimonio ante el tribunal, declaró: «Eran excelentes trabajadoras, muy obedientes y eficientes. No teníamos ni idea de dónde venían ni cuál era su situación. Simplemente necesitábamos ayuda doméstica y las autoridades nos las proporcionaron». Esta afirmación de desconocimiento era habitual entre los colaboradores civiles, pero los hechos documentados contradicen tales afirmaciones. Las condiciones físicas de los prisioneros, desnutrición extrema, heridas sin tratar, uniformes a rayas característicos, dejaban claro que no eran trabajadores voluntarios. Además, los contratos firmados entre civiles y las SS especificaban explícitamente que se trataba de trabajo de prisioneros de campos de concentración. El doctor Franz Rheintaler, médico que atendía a los trabajadores de Steyr-Daimler-Puch, mantenía registros médicos detallados de los prisioneros de Mauthausen empleados en la fábrica. Sus archivos documentan casos de desnutrición severa, palizas, signos de tortura y enfermedades derivadas de las extremas condiciones de trabajo. Nunca denunció estos casos a las autoridades ni intentó mejorar las condiciones de los prisioneros. Continuó ejerciendo la medicina con normalidad después de la guerra. El sistema de pagos revelaba la naturaleza comercial de la explotación. Las empresas pagaban a las SS entre 4 y 6 marcos alemanes al día por cada prisionero, una cantidad significativamente inferior al salario mínimo alemán de la época, pero suficiente para generar importantes beneficios para el sistema de campos de concentración. Los prisioneros, naturalmente, no recibían nada más allá de raciones de subsistencia y un alojamiento mínimo. Engelbert Dollfuss Jr., hijo del ex canciller austriaco y propietario de una empresa constructora, empleó a cientos de prisioneros de Mauthausen en proyectos de obras públicas. Sus contratos con las SS incluían cláusulas específicas sobre la reposición de material humano defectuoso y sanciones por baja productividad de las unidades de trabajo. Trataba a los trabajadores esclavizados con la misma frialdad comercial que aplicaría a la compra de cemento o acero. La integración entre la economía civil y el sistema de campos de concentración era tan completa que muchas empresas austriacas dependían estructuralmente de la mano de obra esclava para mantener su competitividad. Cuando las SS amenazaron con expulsar a los prisioneros de ciertas fábricas por motivos disciplinarios, los empresarios presionaron políticamente para mantener el acceso a la mano de obra esclava, alegando que era esencial para el esfuerzo bélico alemán. Heinrich Grossmann, jefe de contabilidad de Steyr-Daimler-Puch, llevaba libros contables separados para las operaciones con mano de obra esclava. Estos registros, descubiertos después de la guerra, muestran que el uso de prisioneros de Mauthausen generaba márgenes de beneficio un 300% superiores a los de las operaciones con trabajadores libres. Fue el genocidio transformado en una ventaja competitiva, el asesinato en masa convertido en una estrategia empresarial. El aspecto más inquietante de la participación ciudadana era su normalidad. Los supervisores que ordenaban palizas a los presos durante el día se iban a casa y jugaban con sus hijos. Los contables que calculaban ganancias basándose en el trabajo esclavo asistían a la misa dominical. Los gerentes que trataban a los seres humanos como si fueran material desechable eran respetados en sus comunidades como ciudadanos ejemplares. Tras la guerra, la gran mayoría de los colaboradores civiles nunca fueron juzgados ni castigados. Muchos continuaron operando los mismos negocios, conservaron su posición social
y preservaron su reputación. La conspiración de silencio que protegió a estos colaboradores reveló el alcance de la complicidad social en el genocidio nazi. No fue simplemente un proyecto de fanáticos extremistas, sino una operación que dependía de la participación activa y el beneficio económico de miles de personas comunes. ¿Cómo ve la responsabilidad de los civiles que se han beneficiado económicamente del trabajo esclavo? Comparta su perspectiva. Johann Gruber se despertaba cada mañana a las 4:30, una hora antes de la alarma oficial en Mauthausen. En los 15 minutos de oscuridad previos al inicio oficial del día en el campo, llevaba a cabo una rutina secreta que salvó cientos de vidas. Redistribuía la comida que había escondido durante la noche, comprobaba la salud de los prisioneros más débiles de su barracón y transmitía información clandestina sobre los movimientos de las tropas aliadas, captada por una radio oculta en las paredes del bloque de letrinas. Gruber fue un preso político austriaco que llegó a Mauthausen en 1940 y a lo largo de 5 años desarrolló una de las redes de resistencia interna más sofisticadas de todo el sistema de campos de concentración nazi. Su resistencia no implicó fugas dramáticas ni sabotajes espectaculares, sino actos cotidianos de preservación de la dignidad humana que representaron desafíos fundamentales a la deshumanización sistemática promovida por los nazis. La resistencia en Mauthausen adoptó formas que a menudo pasaban desapercibidas para los guardias de las SS, pero que eran vitales para la supervivencia física y psicológica de los prisioneros. Hans Marschalek, preso político que se convirtió en el historiador no oficial del campo, organizó un sistema clandestino de documentación que registraba los nombres, las fechas y las circunstancias de la muerte de miles de sus compañeros. Si no preservamos esta información, les dijo a sus colegas, morirán 2 veces, primero físicamente, luego en la memoria. El sistema de solidaridad creado por los presos políticos funcionaba mediante una red invisible de favores mutuos, intercambio de recursos y protección de los más vulnerables. Los médicos presos falsificaban historiales médicos para proteger a sus colegas de ser seleccionados para experimentos mortales. Los cocineros desviaban pequeñas cantidades de comida para alimentar a los desnutridos. Los empleados de la administración alteraban documentos para salvar a personas marcadas para la ejecución. Ferdinand Kozic, un metalúrgico checo que trabajaba en el taller mecánico del campo, desarrolló un ingenioso sistema de sabotaje que parecía accidental, pero que estaba cuidadosamente planificado. Introdujo defectos sutiles en el equipo militar fabricado por los prisioneros, causando fallos que solo se manifestarían semanas después de su entrega a las tropas alemanas. Cada pieza defectuosa que salía de nuestro taller era un pequeño acto de guerra, recordó décadas después. La resistencia cultural fue particularmente importante en Mauthausen. Los maestros presos organizaban clases secretas en los barracones por la noche, enseñando idiomas, matemáticas, historia y literatura. Karl Leisner, sacerdote católico y preso, celebraba misas clandestinas usando pan escondido como hostia y vino elaborado con fruta fermentada, sacada de contrabando de la cocina. Los músicos organizaban conciertos silenciosos, cantando suavemente para no alertar a los guardias. Willy Feix, un preso político que sobrevivió 4 años en Mauthausen, participó en un grupo que memorizaba poemas, obras de teatro y libros enteros para preservarlos en caso de que sus conocidos fallecieran. Nos convertimos en bibliotecas humanas, explicó. Cada uno de nosotros llevaba en la memoria fragmentos de la cultura alemana y europea, manteniendo viva la civilización que los nazis querían destruir. La resistencia médica representó una de las formas más peligrosas de desobediencia. El doctor Miklos Niesli, médico húngaro obligado a trabajar para el doctor Aribert Heim, saboteó en secreto experimentos, alterando las dosis de sustancias químicas o proporcionando información falsa sobre el estado de salud de los prisioneros. Salvó decenas de vidas, arriesgándose a ser ejecutado cada día de trabajo. Las redes de comunicación clandestinas mantenían a los prisioneros informados sobre el progreso de la guerra, información psicológicamente vital
para mantener la esperanza. Los trabajadores que tenían contacto con civiles austriacos recopilaban noticias sobre los avances aliados. Los radioaficionados prisioneros construían receptores secretos con componentes electrónicos robados de las fábricas donde trabajaban. Esta información circulaba mediante códigos susurrados durante el trabajo. La resistencia adquirió dimensiones espirituales que desafiaron directamente la ideología nazi de deshumanización. Los rabinos encarcelados continuaron enseñando clandestinamente, usando carbón para escribir sobre trozos de madera cuando no había papel disponible. Los pastores protestantes organizaron grupos de oración que también funcionaban como redes de apoyo psicológico. Comunistas ateos y religiosos devotos descubrieron valores humanos compartidos que trascendían sus diferencias ideológicas. Louis Hafliger, funcionario de la Cruz Roja Suiza que accedió a Mauthausen en las últimas semanas de la guerra, quedó impresionado por la organización interna de los prisioneros. Descubrí que existía un gobierno paralelo dentro del campo, una administración secreta dirigida por los propios prisioneros, que funcionaba con mayor eficiencia que muchas burocracias oficiales. Habían creado una sociedad alternativa basada en la solidaridad y la ayuda mutua. La preservación de la dignidad individual representaba quizás la forma más fundamental de resistencia. Los prisioneros compartían agua para que sus compañeros se lavaran adecuadamente. Los barberos improvisados cortaban el pelo gratuitamente para mantener la apariencia personal. Los sastres remendaban uniformes para preservar la decencia. Estos eran pequeños gestos que afirmaban la humanidad esencial frente a los intentos sistemáticos de reducir a las personas a animales. Incluso ante la muerte, la resistencia continuó. Los prisioneros seleccionados para la ejecución solían aprovechar sus últimos momentos para transmitir mensajes a sus familiares, compartir información vital sobre las operaciones del campo o simplemente afirmar su identidad y dignidad humana. Me llamo Johann Schmidt, soy de Viena, tengo esposa y 3 hijos, muero como un ser humano libre. Eran palabras típicas susurradas antes de las ejecuciones. La resistencia silenciosa de Mauthausen demostró que, incluso en condiciones de extrema opresión, el espíritu humano encuentra maneras de preservar los valores esenciales de la solidaridad, la dignidad y la esperanza. No derrotó militarmente al régimen nazi, pero mantuvo viva la humanidad que los nazis intentaban extinguir. Fue una victoria moral que trascendió las circunstancias físicas del genocidio. ¿Qué formas de resistencia silenciosa reconoces en situaciones difíciles hoy en día? Comparte tu experiencia. Mayo de 1945. Las primeras tropas estadounidenses de la 11ª División Blindada cruzan las puertas de Mauthausen y se enfrentan a una realidad que desafía cualquier preparación psicológica previa. El teniente Jack Taylor, oficial de inteligencia que participó en la liberación, escribió en su diario: «Creíamos estar preparados para cualquier cosa después de 3 años de guerra. Nos equivocamos». Mauthausen reveló dimensiones de la maldad humana que nuestra civilización no había catalogado. La liberación de Mauthausen expuso al mundo no solo las atrocidades cometidas dentro del campo, sino también el alcance de la complicidad civil que posibilitó su funcionamiento durante 7 años. Un sistema que había corrompido a toda una región, transformando a comunidades austríacas enteras en colaboradores directos o indirectos del genocidio. Los liberadores encontraron a más de 18.000 prisioneros supervivientes en condiciones que pusieron a prueba la resistencia humana. La mayoría pesaba menos de 40 kilogramos, padecía enfermedades infecciosas avanzadas y mostraba signos de profundo trauma psicológico. Aún más impactante fue el descubrimiento de que el campo había operado con eficiencia burocrática hasta sus últimas semanas, procesando ejecuciones y manteniendo registros detallados incluso cuando la derrota alemana era inevitable. El capitán Eugene Cohen, médico militar responsable de la atención inicial de los sobrevivientes, documentó: «No solo fueron destruidos los cuerpos, sino también las mentes. Muchos sobrevivientes ya no podían hablar. Otros hablaban constantemente,
pero sin sentido. Algunos habían olvidado sus propios nombres. Era como si hubieran perdido partes fundamentales de su humanidad. En los meses posteriores a la liberación, los investigadores aliados descubrieron la extensión de la red de subcampos y la profunda integración entre Mauthausen y la economía civil austríaca. Más de 200 empresas habían utilizado mano de obra esclava del sistema de Mauthausen. Miles de civiles austríacos se habían beneficiado económicamente del genocidio. Comunidades enteras conocían e ignoraban deliberadamente las atrocidades cometidas en sus territorios. El juicio a los criminales de Mauthausen, celebrado en Dachau entre 1946 y 1947, procesó a tan solo 61 personas, una pequeña fracción de los verdaderos responsables de las atrocidades. Franz Siereis, el comandante del campo, había sido asesinado durante la liberación. La mayoría de los guardias de las SS habían huido o habían adoptado identidades falsas. De los colaboradores civiles, prácticamente ninguno fue juzgado ni castigado. Hans Marschalek, un sobreviviente que se dedicó a preservar la memoria del campo, dedicó décadas después de la guerra a recopilar testimonios y documentos sobre Mauthausen. Descubrió que la conspiración del silencio protegía no solo a los criminales directos, sino a toda una estructura social que se había beneficiado del sistema. Austria prefirió olvidar la existencia de Mauthausen, observó. Era más conveniente culpar solo a los alemanes que asumir la responsabilidad de la colaboración austriaca. El aspecto más inquietante del legado de Mauthausen fue la rapidez con la que fue olvidado por la sociedad austriaca de la posguerra. Mientras otros campos de concentración se convirtieron en símbolos internacionales del Holocausto, Mauthausen permaneció relativamente en el anonimato. No hubo ningún interés político ni social en preservar su memoria. Al contrario, hubo un interés activo en olvidarlo. Simon Wiesenthal, un superviviente de Mauthausen que se convirtió en cazador de criminales nazis, luchó durante décadas por mantener viva la memoria del campo. Mauthausen cayó en el olvido porque su recuerdo inquietaba a demasiada gente. Recordar significaba enfrentarse a la complicidad de miles de austriacos de a pie. Era más fácil fingir que nunca existió. Las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en Mauthausen continuaron operando con normalidad después de la guerra. Steyr Daimler Puch AG, la mayor beneficiaria del sistema, nunca pagó indemnizaciones significativas a los supervivientes. Los ejecutivos que supervisaron directamente el trabajo esclavo mantuvieron sus puestos y su reputación. Era como si los crímenes nunca hubieran ocurrido. Durante décadas, el sitio de Mauthausen permaneció abandonado. Los edificios se deterioraron, los archivos se perdieron y las evidencias físicas desaparecieron por negligencia deliberada. Solo en 1975, 30 años después de la liberación, se erigió un monumento conmemorativo en el lugar. Este retraso reflejó la resistencia austríaca a confrontar su propio pasado nazi. Las investigaciones históricas realizadas en las décadas de 1980 y 1990 revelaron que Mauthausen había sido incluso más mortífero de lo calculado inicialmente. Estimaciones revisadas indican que más de 190.000 personas fueron asesinadas en el campo principal y sus subcampos, una cifra que convirtió a Mauthausen en uno de los complejos de exterminio más mortíferos del sistema nazi. Quizás el legado más oscuro de Mauthausen sea la demostración de cómo el genocidio puede volverse económicamente rentable y socialmente aceptable cuando se burocratiza e integra adecuadamente en las estructuras económicas existentes. No fue un episodio aislado de violencia extremista, sino un proyecto empresarial que implicó la cooperación activa de miles de personas comunes. El Dr. Bertrand Peirce, historiador que ha investigado Mauthausen durante 3 décadas, concluyó: Mauthausen nos enseña que el genocidio no requiere fanáticos extremistas, solo requiere gente común dispuesta a beneficiarse económicamente de las atrocidades y sociedades dispuestas a ignorar lo que no quieren ver. Es una lección que sigue vigente en cualquier época y lugar. Hoy, más de 75 años después de su liberación,
Mauthausen sigue siendo un monumento silencioso en los Alpes austriacos. Los visitantes pueden caminar por la cantera donde murieron decenas de miles de personas, entrar en los barracones donde la humanidad fue puesta a prueba hasta sus límites, ver los hornos crematorios donde los cuerpos fueron reducidos a cenizas. Pero las lecciones más importantes de Mauthausen no residen en sus ruinas físicas, sino en los archivos que documentan cómo la gente común puede convertirse en cómplice de crímenes impensables cuando se dan las circunstancias adecuadas. El lado oscuro de Mauthausen, que quedó fuera de las investigaciones, no solo reside en los crímenes cometidos dentro del campo, sino también en la red de complicidad civil que posibilitó su funcionamiento durante 7 años. Fue un sistema que reveló aspectos inquietantes de la naturaleza humana que preferimos olvidar: nuestra capacidad para ignorar el sufrimiento cuando conviene, nuestra disposición a aprovecharnos de la injusticia cuando los beneficios son atractivos, nuestra capacidad para normalizar lo anormal cuando la presión social es suficiente. Recordar plenamente Mauthausen, incluyendo sus aspectos más perturbadores, no es solo una cuestión de justicia histórica para las víctimas. Es una necesidad para cualquier sociedad que desee comprender cómo ocurren los genocidios y cómo pueden prevenirse. Las lecciones de Mauthausen siguen siendo dolorosamente relevantes en un mundo donde siguen ocurriendo atrocidades masivas, siempre con la cooperación de la gente común que decide ignorarlas. La historia que acabamos de conocer sobre Mauthausen revela solo una faceta de la tragedia nazi. Mientras exploramos cómo sufrieron hombres, mujeres y niños en este campo austriaco, hay otra historia igualmente importante que ha permanecido silenciada durante décadas: el sufrimiento específico de las mujeres en los campos de concentración nazis. El video que aparece en su pantalla, el campo nazi donde el sufrimiento de las mujeres fue silenciado por la historia, Ravensbrück, cuenta la historia del único campo de concentración diseñado exclusivamente para mujeres. Ravensbrück no fue solo un lugar de reclusión, sino un laboratorio de crueldad específica contra las mujeres, donde la maternidad se convirtió en un arma de tortura, donde se realizaron brutales experimentos médicos en cuerpos femeninos y donde las guardias se convirtieron en perpetradoras de atrocidades contra sus propias hermanas. Esta historia complementa profundamente lo que acabamos de aprender sobre Mauthausen. Mientras Mauthausen nos mostró cómo los sistemas burocráticos pueden normalizar el genocidio, Ravensbrück revela cómo el género se utilizó como herramienta específica de deshumanización. Son dos caras del mismo horror nazi que, juntas, nos ayudan a comprender la magnitud de la maquinaria de muerte creada por el Tercer Reich. Haga clic en el vídeo ahora para descubrir esta historia crucial que ha estado silenciada durante demasiado tiempo.